Recibe un gran saludo desde tu canal Hechos Internacionales, el canal que te informa diariamente sobre las noticias más importantes de Venezuela y el mundo. Si querías saber cuál era la intención que escondía el régimen de Nicolás Maduro tras su insistencia en desenmarañar el tema de las fotos de Juan Guaidó, pues ya te lo contamos. Todo este parapeto que armó el régimen dictador solo buscaba tener la excusa perfecta para arremeter en contra de más opositores. Ya se los hemos advertido en más de una ocasión que no hay que creer en las ofertas engañosas del régimen porque mientras anuncian la liberación de algunos presos políticos, por otro lado comienzan la cacería. Y esta vez, la orden de aprehensión va en contra de 4 ciudadanos residentes del estado Táchira, quienes, según el oficialismo, habrían ayudado a cruzar la frontera colombo-venezolana a Juan Guaidó. Pero hay quienes afirman que esto es solo una estrategia del régimen para mantener la atención de todos sobre Juan Guaidó, mientras Maduro aprovecha el tiempo para armar su ejército paralelo con algunos grupos insurgentes. Aunque este ha sido un tema conocido por todos, pero del que nadie se atreve a hablar, el diario ABC, que es encargado de revelar todas las cochinadas del régimen, explica con quién se estaría aliando Maduro para crear su leal batallón. Y por supuesto, en toda esta historia nada tienen que ver las Fuerzas Armadas del país, que de broma quedaron para ser alcabalas tras los estragos de la crisis que ha causado un alto índice de deserciones. Y por supuesto, en toda esta historia nada tiene que ver las Fuerzas Armadas del país, que de broma quedaron para ser alcabalas tras los estragos de la crisis que ha causado un alto índice de deserciones debido a la irrisoria remuneración, el deterioro de las instalaciones, la escasez de armamentos, por no mencionar la desconfianza de Maduro en los funcionarios de esta institución. Luego de un detallado análisis sobre el país, concluye que en Venezuela existe un riesgo significativo de ocurrencia de crímenes atroces masivos dentro del futuro previsible si no se toman medidas efectivas. El régimen de Nicolás Maduro ordenó la detención de 4 funcionarios del estado Táchira, ubicado al oeste del país, a los que acusa de haber ayudado al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a burlar una prohibición de salida del país el pasado mes de febrero para cruzar a Colombia. El fiscal general chavista Tarek William Saab manifestó en una declaración transmitida por la televisión estatal venezolana de televisión que la medida recae sobre el asistente de la gobernación del Táchira, Lori Silva, y los prefectos de los municipios tachirenses Boca de Grita y La Fría, Luz Marina Pernía y Camilo Rosso, respectivamente. También sobre el chofer Jonathan Orlando Zambrano García, alias Patrón Pobre, y a quien el régimen relacionó la semana pasada con la banda criminal colombiana Los Rastrojos, que operan en la extensa frontera entre Venezuela y Colombia. A estas 4 personas se les acusa de traición a la patria por haber ayudado a salir de territorio venezolano a un sujeto que tenía y que tiene prohibición de salida del país. Así lo indicó Saab en referencia a Juan Guaidó. Ordenó las capturas luego de la delación que hiciera un hombre identificado como Iván Pozo, que fue capturado en territorio venezolano y que las autoridades policiales de este país vinculan con Los Rastrojos. Recordemos que la Fiscalía abrió una investigación en contra de Juan Guaidó el pasado mes de enero y le prohibió salir del país, una medida que el líder opositor burló a finales de febrero pasado cuando se presentó en la ciudad colombiana de Cúcuta para liderar un intento por ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. El presidente interino luego emprendió una gira por Paraguay, Argentina, Brasil y Ecuador, buscando el apoyo de sus gobiernos, y el 4 de marzo regresó a Venezuela a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, la principal terminal aérea del país caribeño, sin que la policía intentara apresarlo. El fiscal venezolano también reiteró que sigue en marcha otra investigación contra Guaidó tras la difusión de varias imágenes del opositor junto a miembros de Los Rastrojos, al tiempo que ofreció colaborar con el Ministerio Público colombiano en este tema. Teniendo ya nosotros a este sujeto tan peligroso, a este Iván Pozo, alias Nandito, detenido, estamos prestos también a colaborar con la justicia colombiana porque este sujeto ha cometido numerosos y graves delitos en Colombia. Así lo indicó. En Venezuela, Pozo enfrenta las acusaciones de tráfico de drogas, extorsión, asociación para delinquir, uso de armas largas y terrorismo.
Sin embargo, hay muchos que señalan que este comportamiento del régimen solo pretende crear una cortina de humo tras sus verdaderas intenciones, y en un artículo publicado en ABC de España, Emily Blasco explica que la continua pérdida de capacidad de fuego de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaría llevando a Nicolás Maduro a intentar organizar un ejército irregular que responda a su mando. De acuerdo a la publicación, se entendería esta decisión de Nicolás Maduro de promover la expansión del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela, además de contribuir con la unión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, recalcando también que contaría para esta operación con el apoyo de material y de capacidades de comunicación aportadas por Rusia. Se conoce que el chavismo tiene más afinidad con la FARC, pero en estos momentos el ELN sería uno de sus mejores aliados, y dada la libertad de movimientos por la protección gubernamental que reciben, no tienen que actuar como guerrilla o insurgentes, sino que pueden actuar como un ejército irregular. Maduro se ha vuelto desconfiado por la supuesta conspiración en su contra por parte del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y por parte de Diosdado Cabello, que se ha destapado que estaría en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. Por si a Cabello, que en un momento dado puede hacerse con el ejército, se le ocurre cualquier cosa, Maduro quiere tener un ejército irregular que solo responda a sus órdenes. Así lo relató Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends. Desde febrero de este año, alrededor de 560 soldados reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, según un informe publicado por el Instituto Nacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo, pero la deserción es más alta luego de que la mayoría de quienes se ausentan de sus cuarteles no se reportan como militares a las autoridades del país al que llegan. Según lo dicho por la periodista Sebastiana Barraez, existe una sospecha sobre la posibilidad de que Maduro esté organizando un ejército irregular. Dicen que testimonios locales indicaron haber visto a soldados rusos mientras accedían a un cerro en el área de la ciudad de San Cristóbal, utilizando accesos que estuvieron protegidos por el ELN. Por todo esto, el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger, fundado en 2005 para defender a los pueblos víctimas de guerras, genocidio o crímenes de lesa humanidad, publicó su informe de septiembre de 2019, donde analizó uno a uno los países cuya población está en riesgo. Y por primera vez en su historia, Venezuela aparece ocupando un vergonzoso lugar al lado de Afganistán, Myanmar, Siria, Yemen, Burundi, el Congo, China, la República Central de África, Libia, Nigeria, Camerún y Burkina Faso. De hecho, se ubica en el tercer lugar en cuanto a crímenes extrajudiciales, solo después de Yemen y de Siria. Luego de un detallado análisis sobre el país, concluye que en Venezuela existe un riesgo significativo de ocurrencia de crímenes atroces masivos dentro del futuro previsible si no se toman medidas efectivas. El conflicto político en curso en Venezuela deja a las poblaciones en riesgo de posibles crímenes contra la humanidad. La responsabilidad de proteger es una norma global adoptada por unanimidad en la Cumbre Mundial de la ONU 2005, dirigida a prevenir y detener el genocidio, la guerra, la limpieza étnica y delitos contra la humanidad, y entre sus normas, la tercera de ellas estipula que si un Estado manifiestamente no protege sus poblaciones, la comunidad internacional debe estar preparada para tomar acción colectiva apropiada, de manera oportuna y decisiva, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. El balance sobre lo que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro es implacable. El descontento popular con el gobierno ha provocado protestas generalizadas, una crisis económica catastrófica que ha resultado en hiperinflación, escasez de alimentos y el colapso de los servicios esenciales. Los del gobierno han respondido rutinariamente a las protestas masivas con fuerza desproporcionada y mortal, así como la movilización de milicias auxiliares, incluidos los llamados colectivos armados. Durante el 2018, un panel de expertos independientes bajo el mandato de la Organización de Estados Americanos acusó al gobierno de crímenes contra la humanidad. El gobierno venezolano ha informado que 6.856 personas han sido asesinadas en operaciones de seguridad desde enero de 2018. Del 19 al 21 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emprendió su primera visita oficial a Venezuela, alarmando sobre un número inusualmente alto de presuntos extrajudiciales asesinatos. El Alto Comisionado también ha informado sobre detención arbitraria de opositores del gobierno y los miembros de sus familias.
a menudo acompañado de denuncias de torturas, malos tratos y violencia sexual y de género. Lo más grave, de acuerdo al análisis, es que en medio de una lucha continua entre el gobierno y la oposición por el control del Estado, los venezolanos se enfrentan a un riesgo permanente de posibles crímenes atroces. La violencia política ha creado un ambiente que facilita la comisión de violaciones graves y abuso de los derechos humanos, algunos de los cuales pueden constituir delitos contra la humanidad. Y así, con esta información terminamos por el día de hoy. Recuerda, comenta y comparte. Esto fue Hechos Internacionales.